Muy buenos días, muchas gracias por su esfuerzo en los proyectos realizados en la semana. Recuerden que es parte de la calificación y por lo tanto todos debimos haber mandado las evidencias para poder calificar. En esta ocasión vamos a trabajar lo que resta de la semana con dos materias, español y matemáticas. Entonces, vamos a realizar actividades solamente de nuestro libro integrado. No vamos a trabajar en actividades de libreta, solamente con libro integrado. ¿Ok? Entonces, para esta sesión vamos a hablar acerca del tema de obras de teatro o nuestro guión teatral. Recordemos que anteriormente nosotros, español, las obras de teatro. Recordemos que anteriormente nosotros hemos abarcado conceptos básicos acerca de las obras de teatro. Este tema a nosotros nos va a servir como un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. Para eso, vamos a ver el siguiente video, espero que les guste y posteriormente vamos a continuar con la explicación. Entra el reflector. Tan sola espero aquí, cautiva un día más. De esta altura, sálvame, mi futuro puedo ver. Unidos por amor. Sí, un castillo. Tú y yo. ¡Querubines! Soy yo, en mi regio corcel. Al fin, mi amor, yo te liberaré. Valor y fuerza, garbo singular. Veloz, audaz, de cabellera ideal. Por desiertos ardientes, por el tormentoso mar, me enfrenté a lo más vil. Fétido, porque te fijes en mí. Sabía que por mí tendrías que venir. Por esperar, mi dulce amor te va a nutrir. ¿Qué adefesio veo venir? Casi osa interrumpir. Encantador peleo se va. ¡Rescátame ya! Esta monstruosidad. No temáis mi bombón. Lo voy a rebanar cual jamón. ¡Qué espanto! Cuando acabe contigo, monstruo, desearás no haber nacido. Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarás las rancheras. Prepárate, bestia fétida. Prepárate, bestia fétida. Tu momento llegó. Oh, y si no te importa, ¿podrías matarme y luego terminar tu canción? ¡Silencio! Ay, no te esponjes, solo estaba jugando. La verdad es que ese leotardo está muy bonito. Gracias. ¿Qué no había para hombre? Eso fue chistoso. ¡Ya basta! Bueno, entonces, como vimos en el video, pues obviamente es una película en la cual están representando ellos una obra de teatro. En este caso, cada uno de los personajes mantiene un guión o lo que va a decir o lo que quiere comunicar. En este caso, vemos igual las expresiones de los personajes, la cual también tienen un significado o en el guión o la característica que él está expresando es
como lo gesticula o la cara empieza a hacer una reacción. De la misma manera, cada uno de los personajes tienen una parte en la cual van a hablar, van a decir y vemos cómo actúan pues en el video, ¿no? A pesar de que es una película, nos da o nos puede explicar o demostrar cómo se hace una obra de teatro. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué son las obras de teatro? Recordemos que anteriormente nosotros hemos abarcado también estos términos, pero vamos a recordar un poco. Las obras teatrales o guiones de teatro son textos que narran una historia para ser representadas en un escenario, cualquier tipo de historia. Podemos ver cuando vamos, por ejemplo, a Mérida en los teatros, que a lo mejor íbamos a ver diferentes tipos de shows, vamos a poner, ¿no? O de espectáculos que se quieren dar. Pueden ser a lo mejor de comedias, pueden ser de dramas, o sea, representan diferentes espacios. De la manera, se crea un libreto en la cual se va a escribir todo lo que va a pasar en la obra y lo que la gente va a conocer. Entonces, la obra de teatro es una historia o un texto que va a narrar algo y que va a ser representado en un escenario. Obviamente con sus personajes, con cada una de las características y en este caso, quienes van a desenvolver esta historia. Las obras de teatro, los guiones, se caracterizan por tener los siguientes aspectos: diálogos, acotaciones, actos y escenas. En cada una de las partes de la obra de teatro se van a especificar cada uno de estos. Los diálogos van a ser aquellos que los personajes van a decir, qué es lo que van a decir. Las acotaciones son las expresiones o las emociones que van a tener y van a representar en lo que viene siendo la historia. Los actos son las partes en las que se va a dividir y las escenas, por lo consiguiente, cuáles son los ambientes que se tienen. Al igual que las obras narrativas, las obras de teatro tienen o constan de las siguientes partes. Planteamiento. Se presentan los personajes, el ambiente y algo que rompe con el orden establecido. Como vemos en el video, primeramente el ambiente fue lo que apareció, que sale el pantano, hace la música, el sonido, y después sale el personaje, en este caso es Shrek, y después sale el príncipe en su caballo. El desarrollo se lleva a cabo las acciones de los personajes. ¿Qué es lo que el príncipe, en este caso vamos al ejemplo, qué es lo que el príncipe hizo para llegar y encontrarse a la princesa? ¿Sí? Y de ahí se empieza a desenvolver toda la historia, qué fue lo que va a pasar. Y por último tenemos el desenlace, es la parte donde se soluciona el conflicto y se restablece el orden. ¿Qué es lo que pasó en el desarrollo y cómo va a terminar en el desenlace? En este caso salen lo que viene siendo las princesas y va terminando, ¿no? Que termina mal, que no se completa el show del príncipe y termina mal la obra, ¿no? Entonces eso va a ser el desenlace que se va a tener. Aquí. Vamos a abarcar un poquito qué son los diálogos. Los diálogos son la representación de las palabras de un personaje. Como les había comentado anteriormente, es lo que va a decir. O sea, va a seguir la línea para poder terminar ese guión o terminar la obra de acuerdo al seguimiento, al planteamiento, al desarrollo, al desenlace. Aquí la mayor parte de la información de cómo son los personajes, cuáles son las actitudes, por qué hacen las cosas, en qué lugar van a transcurrir las historias y el tiempo. Esto, el personaje es aquel quien lo va a especificar. Aquí podemos tener un ejemplo de un diálogo. Aquí, por ejemplo, tenemos a los personajes y lo que está diciendo. Aquí tenemos cuáles son el guardia y qué es lo que van a decir o cuáles son el guión que va a complementar la obra.
Las acotaciones orientan respecto a las actitudes o características de los personajes y la descripción del lugar o el tiempo en el que ocurre la historia. Las acotaciones, recuerden que son aquellas que van a venir entre paréntesis y van a definir cuál es la emoción que va a dar el personaje. A lo mejor si va a decir que va a llorar, va a estar asustado, va a estar molesto. Todo eso se define en el guión para que el personaje pueda expresar esa emoción. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice Marta hace una pregunta, ¿cómo nos vamos? Y Miguel contesta, cantando y bailando. Y aquí tenemos la acotación entre paréntesis, como les comentaba, dice, sale el baile, los payasos bailan a su alrededor y mientras bailan salen todos saludando al público. Al final la canción, ese es el circo de fantasía. Aquí es lo que va a pasar. Esto no es o no se dice en la obra. Aquí solamente es lo que los personajes van a hacer y va a tener una relación con la obra que se está llevando a cabo. Muy bien. Para hacer una lectura dramatizada, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Para que tenga una coherencia la obra de teatro, se deben seguir unos o ciertos puntos para poder llevar a cabo y tener una buena obra. El primer punto es los signos de interrogación y exclamación. Eso tenemos que tener muy en cuenta de acuerdo al énfasis que le vamos a dar a aquellas palabras que van a expresar nuestro guión. Estos van a denotar si alguien está triste o está alegre y se utiliza una entonación diferente a la que se tiene. Muy bien, entonces vamos a tomar ejemplo la diapositiva anterior, donde está el ejemplo. Vamos a ver dónde está. Ok, esto. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de la emoción o de los signos de interrogación que se utilizan para darle una entonación a la palabra o a la frase que se está dando. Por ejemplo, ahí dice, mira, o sea, yo lo puedo expresar de asombro, de alegre, depende a cómo es que se esté dando la adaptación de esta palabra y a lo que viene siendo la obra de teatro que se está representando. Entonces, tiene mucho que ver aquellos signos que nosotros vamos a poner en cada una de las palabras para poder expresarlo de una manera mejor. Recordemos que también nosotros hemos visto el tema de signos de interrogación y signos de admiración. ¿Cuál es la importancia que tienen ambos para poder darle un énfasis a las palabras o a las oraciones que nosotros utilicemos? Número 2. Las características del personaje, el tipo de voz o el personaje que se representa. En esta parte, recordemos que es muy importante cómo vamos a implementar lo que viene siendo el tipo o el énfasis que le vamos a dar. Obviamente es muy diferente el tono de voz de un niño al que va a tener, por ejemplo, una bruja. Entonces, vamos a tener que jugar un rol para poder expresar y dar a entender las acciones que hacen. Entonces, es por eso que es muy importante identificar las características del personaje que se va a desenvolver o vamos a representar en la obra para poder nosotros adaptarnos, poder adquirir ese rol, ese juego para poder expresarlo a la hora de estar representando una obra de teatro o estar exponiendo un guión teatral. Y por último, lo señalado en las acotaciones respecto a la actitud de los personajes, como el sentimiento para expresar el diálogo. Esta parte tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las actitudes que deben demostrar los personajes. Porque si yo leo o si yo digo una oración y no gesticulo o no hago un movimiento con la cara, se va a ver mal. Entonces tenemos que tener en cuenta las aportaciones o las acciones que yo tengo que hacer al momento de representar esa obra para que sea más vistoso, llame la atención y quede bien. Entonces, recordando esta parte de
la obra de teatro tenemos que tener en cuenta los aspectos y de la manera en cómo vamos a representar cada uno de ellos y cómo nosotros podemos llevar a cabo esta obra de teatro. Entonces, retomando todo aquello que ya comentamos anteriormente, debemos tener muy en cuenta los diálogos, las acotaciones, los actos y las escenas. Este tema, recuerden que es un recordatorio de lo que ya habíamos visto anteriormente. Hablamos acerca de las características de los personajes, hablamos acerca de cuáles son las acotaciones y cómo se divide la obra de teatro. Este tema es un recordatorio del tema anterior y deben ustedes ya tener las diferencias de diálogo, de acotación, de actos y escenas. Entonces, van a realizar ustedes las actividades de sonido integrado. Recuerden, solamente del libro no hay actividades de libreta. Entonces, cuando ustedes terminen de realizar sus actividades, tienen que mandarme sus evidencias para poder asentar su calificación. ¿Sí? Recuerden, vuelvo a repetir, enviarme sus evidencias y nos vemos en el siguiente video.